Como ya lo mencionamos, somos un grupo de estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Japón. Nosotros estamos representando a nuestro grupo para realizar esta intervención. Y empezamos con lo que es la literatura infantil y La la música. literatura, Literatura. la literatura infantil y la música. La literatura infantil permite incluir aspectos pedagógicos, psicológicos, religiosos, ideológicos, sociales, entre otros, que proporcionan diferentes posibilidades didácticas cuando se integran con la música, ya que ambas son sinónimos de comunicación. Desde la edad muy temprana es bueno estimular al niño a literatura a través de recursos como el cuento, el teatro, la poesía, los trabalenguas, las adivinanzas, las canciones infantiles. El teatro conecta al niño con el mundo del arte, les abre las propuestas, la sensibilidad estética y la capacidad de emocionarse, de reír, de llorar y vivir otros mundos. No solo desarrollar su reflexión del pensamiento, sino también tiene elementos lúdicos y es muy divertido. El cuento tiene una gran parte de fantasía y de imaginación que al momento de escuchar al niño percibe y él se va desarrollando dentro de él, se va imaginando de la historia, se va poniendo en lugar de los personajes y va presentando sensaciones al igual que los protagonistas. El cuento es muy beneficioso al momento del desarrollo, su imaginación y su persecución y sensibilidad. En el cuento musical y la motivación musical, los cuentos musicales o cuentos motoros corresponden a la historia, que son representadas por los niños a medida que se van contando, introduciendo el carácter lúdico que conlleva las escenificaciones de las mismas. No obstante, la dominación, el cuento musical puede tener otras apreciaciones en cuanto a la terminología. El motivo debe existir interrupciones al narrar una historia, la situación que ocurre mientras se realiza un cuento musical, ya que durante el mismo se entonan canciones, se participa en una danza, se ejecutan instrumentos y elementos diversos para producir efectos sonoros. Les voy a nombrar los elementos sonoros corporales que conforman un cuento. Puede efectuar audiciones de obras musicales de diferentes compositores, periodos, de estilos que permiten sensibilizar a los oyentes. Interpretar canciones relacionadas con la historia que se presenta, preferiblemente creada por los niños. También tenemos otros elementos que producen sonidos con el cuerpo, con objetos o instrumentos musicales que ayudan en los efectos sonoros de la narración. Ejecutar instrumentos musicales para acompañar las canciones. Tener en cuenta que los niños pequeños conviene llevar a cabo un acompañamiento musical. Esto puede ser la docente que utilice cualquier instrumento sonoro, que puede ser un tambor, puede ser un balde, que golpear con los palitos, que ahí los niños identifican un sonido y ellos ya a su imaginación. Proporcionar espacio de expresión corporal, libre ejecución de movimientos, imitando en movimientos basados de estímulos o consignas. Dichos movimientos ejemplifican personajes o situaciones de la historia. Participar en danzas sencillas y juegos infantiles que permite enriquecer y argumentar a la ejecución del cuento. La estimulación mediante una experiencia artística integrada. El cuento musical representa una posibilidad para que los niños y niñas a nivel inicial desarrollen su aprendizaje significativo, disfruten de una experiencia artística integrada donde participan la literatura, la música, el movimiento, la dramatización, la danza, el juego creativo y la plasmática, ya que la música es el entorno que imitan los sonidos. El movimiento es lo que mientras uno le está contando un cuento a los niños aplauden, bailan, y la dramatización es cuando ellos imitan al personaje, se integran, ellos mismos se hacen dueños del personaje a su imaginación del cuento. Y la danza y
la danza y el juego creativo, eso va a la música, al contorno de lo que los niños también hacen su motricidad gruesa. Y la plástica se refiere al cuento, a los que los niños pueden manipular con sus manos, pueden realizar. Pase la otra día, por favor. Ya está. El desarrollo de la música. El desarrollo de la música en la educación inicial. La estimulación literaria. Los cuentos representan una posibilidad para que los niños y niñas se involucren con la realidad, ya que las historias les permiten introducir por caminos nuevos para conocer el mundo. De esta manera favorecer su personalidad. Esto por medio de nosotros, a los docentes, le leemos los cuentos a los niños. Entonces los niños van a expresar sus emociones, cómo ellos se están sintiendo, se sienten tristes, alegres, sorprendidos. Al desarrollo musical. La educación musical es el entorno sonoro de la parte del medio en que se desenvuelven los niños y niñas, convirtiéndose en los auditores, intérpretes y compositores de los que los permite incentivar aspectos psicomotores, socioafectivos y cognitivos. Cuando nos referimos a este desarrollo musical, es que los niños desarrollan su psicomotricidad. Y cuando hablamos de lo socioafectivo, es que los niños aprenden a relacionarse con los otros niños, con los docentes, aprenden a expresarse. Y así aprenden de su vocabulario también. Y lo cognitivo, ya eso es de la memoria que ellos ya van reteniendo. Recordemos que los niños son como una esponja, ellos van interpretando, van aprendiendo poco a poco. Ahora les voy a hablar sobre las capacidades. Pase la otra diapositiva, por favor. Les voy a hablar sobre las capacidades de los niños de 3 años. Representa de manera gráfica el entorno visual y auditivo por sí un código estricto. Desarrolla la capacidad para controlar los movimientos globales. Disfruta el entonar canciones con un contenido onomatopéyico. Le es más fácil llevar el ritmo con la ayuda de las palabras, porque le agrada decir rimas cortas que le permite anteriorizar valores rítmicos variados. Discrimina tiempos diferentes sin ninguna dificultad. A los 4 años de edad aumenta la capacidad para la entonación, por los que las canciones pueden tener un mayor número de sonidos. Las palabras que convierten en posibilidades rítmicas y musicales. Agrupa objetos sonoros en forma intuitiva. Por ejemplo, cajitas rellenas con granos de diferentes sonidos. Posee mayor cantidad de recursos gráficos para representar los sonidos que escucha. Estos datos ponen en evidencia que la música permite diversas reacciones en los niños y las niñas preescolares, al permitir estimular aspectos rítmicos, motrices, auditivos, afectivos y cognitivos. Les facilita la comunicación con las personas adultas, con otros preescolares, con los objetos y el entorno en que se desenvuelven. Además, les suministra placer y recreación, favoreciendo su autoestima y sus relaciones interpersonales. Estimulación auditiva. Es importante hablarles y cantarles a los niños y niñas articulando de manera correcta las vocales y las consonantes, ya que esto les permite ampliar la emisión de sonidos. Las canciones o historias también pueden ser acompañadas con instrumentos musicales u objetos que produzcan sonoridades agradables. Es conveniente que diferentes miembros de la familia entonen las mismas canciones y narren las mismas historias para familiarizar al niño y niña con distintos timbres. La misma actividad de cantar y contar historias se puede realizar con sonidos graves y agudos, muy suaves y fuertes, con el fin de establecer las diferencias entre la altura y la intensidad sonora. De esta manera, cuando los parientes allegados, docentes, se refieran a los acontecimientos sucedidos en un cuento, los niños y las niñas experimentan diversos estímulos auditivos. El cuento musical permite ejercitar la asociación de sonidos con objetos. Por ejemplo, si se utiliza un teléfono en la historia, cuando éste suene, se deja que el niño busque la fuente del sonido,
Luego se le enseña y se le muestra cómo hablamos y nos hablan a través de él. Estimulación motriz. La actividad de canto conviene acompañarla con flexiones en las piernas, movimientos en los brazos, hacia un lado, hacia el otro, sobre su cabeza. Las canciones o las melodías que escucha el niño y la niña invitan a que realice diversos movimientos instintivamente fortaleciendo los músculos de las piernas, la cadera, los brazos. Las personas adultas entonan una canción que surge a raíz de una historia y sigue su pulso con palmadas. Se le muestra cómo se hace, posteriormente se le deja para que realice la acción por sí mismo. Las canciones o las obras musicales son características específicas, permiten la combinación de acciones de los personajes de una historia. Puede ser caminar y detenerse, caminar deprisa y caminar lento. Estas actividades se realizan con los niños y las niñas siguiendo diferentes direcciones o colocando obstáculos para sortear. Mediante una canción o una melodía se puede estimular al niño y a la niña para que baile. Primero se les da el ejemplo para que lo imiten y luego se les invita a que lo realicen solos. Posteriormente se les invita a que muevan solo una parte del cuerpo y luego otra. Ofrecerle al niño y a la niña crayolas para garabatear o papeles para rasgar, mientras tienen como estímulo sonoro una obra musical seleccionada con anterioridad, como antes decía mi compañera sobre lo que era la parte plástica que se les hacía hacer a los niños. Los desplazamientos motivados por estímulos sonoros pueden introducir las nociones espaciales, como delante, detrás, arriba, debajo, entre otras. Para esta actividad son útiles materiales auxiliares como cinta, pañuelos, bombones, de papel. Los juegos realizados en los cuentos musicales estimulan el manejo adecuado del cuerpo, al saltar, al desplazarse, llevando objetos o realizando diferentes posiciones corporales. De esta manera se refuerza el equilibrio y el desarrollo visomotor. Vamos a presentarles un video de una compañera que realizó lo que es la elaboración de un cuento y también lo cogió y lo efectuó. Vamos. Buenos días, queridas docentes. Mi nombre es Dina Lambert, estudiante del Instituto Superior Técnico Japón. Estoy aquí para realizar un cuento musical con materiales reciclables llamado figuras musicales. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Podemos utilizar algún cartón, en mi caso voy a utilizar cartón prensado, una tijera, silicona, pistola de silicona y fomas. Bueno, van a quedar así, dice la figura, las figuras musicales que las realizamos con cables y un palito de helado. Entonces está todo, lo cual está la hada madrina, el silencio, la negra, la blanca y las hermanas Colchea. Bueno, y aquí tenemos un paisaje donde están los arbolitos, las cositas, las casitas, todas son realizadas con cambio. En este caso, utilicé el cartón prensado o pueden utilizar cualquier cartón. Las figuras musicales. Érase una vez un pueblo donde vivían un montón de figuras musicales. Vivían cerca una a las otras, pero no eran amigas. A todas les gustaba mucho cantar y todas pensaban que eran las que mejor lo hacían. Tengo una voz exquisita,
Decía en voz alta, Negra una de ellas. Canto como los ángeles, comentaba Blanca su vecina. Nadie tiene una voz como la de nosotras, decían las hermanas Corchea. Y así todo el día. Nunca hablaban unas con otras. Solamente se dedicaban a cantar y a escucharse a sí mismas. Porque pensaban que no iba a haber nadie mejor que ellas. Un día apareció una figura musical de un pueblo vecino y muy contenta se acercó al resto de figuras. Buenas tardes, chicas. Mi nombre es Silencio y me encanta el relax y la tranquilidad. Encantada de conocerlas. Saludó animada. Sin embargo, la alegría le duró muy poco, ya que se dio cuenta que nadie la escuchaba. Negra, Blanca y las hermanas Corchea cantaban diferentes canciones, cada una más alto que la anterior, intentando que se la escuchara por encima de las demás. Silencio, muy sorprendida, se llevó las manos a la cabeza. Se escuchan muchas voces. ¿Qué está pasando aquí? Pero nadie le contestaba. Silencio se puso tan triste que se le ocurrió una idea. En su pueblo vivía un hada que tenía poderes mágicos, por lo que a Silencio se le ocurrió que podía ayudar a solucionar el problema. Fue a buscarla y le contó su plan, y las dos juntas volvieron al pueblo donde Negra, Blanca y Redonda seguían cantando. Cuando llegaron, el hada pronunció unas mágicas palabras, y de repente cada figura empezó a emitir un sonido. Negra decía, Ta, ta, ta. de la boca de Blanca salía, Ah, ah. y las hermanas Corchea repetían una y otra vez, Titi, titi, titi. Todas se asustaron mucho e intentaron cantar como siempre lo hacían, pero fue imposible. Cada vez que empezaban, salía el mismo sonido una y otra vez. El hada les dijo, Ahora que solamente tienen un sonido para poder cantar, tendrán que aprender a enfrentarse con otra cosa. Las figuras se pusieron tan tristes que empezaron a llorar. Intentaron una y otra vez cantar como antes, pero solamente se oía. Ah, ta, ta. Titi, titi. Y era un jaleo. Seguían sin escucharse unas a otras, así que Silencio cogió aire y dijo, ¡shh! Y todas callaron. Ya basta. Están todo el rato pensando en ustedes y queriendo ser la mejor. ¿Por qué no se escuchan las unas a las otras y piensan cómo solucionar este problema? Solamente pueden emitir un sonido cada una. ¿Por qué no intentan cantar todas juntas y con orden? Blanca, Negra y hermanas Corchea se miraron entre ellas y empezaron a cantar en orden, guiadas por Silencio, que de vez en cuando ayudaba con un shh. Así estuvieron un buen tiempo y se la pasaron genial. Se dieron cuenta de que escuchándose las unas a las otras y cantando todas juntas, se la pasaba muchísimo mejor. Como ya habían aprendido la lección, el hada les devolvió sus voces, pero las figuras decidieron seguir cantando todas juntas, ya que el hacer las cosas con amigos siempre es más divertido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, tenemos algunas estrategias metodológicas para realizar un cuento musical. Es necesario iniciar la actividad motivando a los niños y a las niñas sobre la actividad que se va a realizar. Puesta en común sobre la historia que se utilizará. Elección de sonidos onomatopéyicos. ¿Qué son onomatopéyicos? Es la imitación lingüística o representación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo. Sonidos de objetos o de instrumentos musicales que formarán parte del ambiente sonoro para dar realce en los momentos importantes de la historia.
Cuarto, se incorpora la plástica en el proceso creativo. Cada niño o niña representa los personajes o situaciones del argumento que les llamó la atención. Esta actividad sirve a la vez para evaluar la asimilación del contenido del cuento. Quinto, se seleccionan obras musicales cortas que permitan relacionar los acontecimientos o los personajes de la historia con las características tímbricas, de velocidad, de intensidad o de carácter de las melodías. Sexto, improvisación de canciones que tengan textos relacionados con el argumento. Séptimo, se realizan movimientos como gestos, rondas, juegos o danzas. Octavo, la escenografía del cuento musical puede elaborarse conjuntamente entre los preescolares y el docente, quien se convierte en la persona que guía el proceso, no en el creador por excelencia. Cabe mencionar que es importante evitar el exceso en el decorado, ya que puede convertirse, por el contrario, en distracción para los espectadores, en este caso los niños. Noveno, realización del cuento musical integrando las actividades anteriores. A manera de ejemplo, el cuento de las figuras musicales puede convertirse en un cuento musical de la siguiente forma. La persona que guía la actividad narra la historia para motivar a los preescolares y mediante preguntas generadoras verifica la comprensión del mismo. Segundo, los niños y las niñas experimentan sonidos onomatopéyicos y cambios en la voz que identifiquen a las figuras de la historia. Mediante gestos y movimientos imitan a los personajes, se improvisan sonidos y ritmos con instrumentos musicales y objetos del entorno. Puede ser pues con palitos, incluso con cuadernito, con pelota, pues podemos realizar diferentes sonidos y ritmos, con el fin de enriquecer la ambientación sonora de la historia. Se integran melodías de diferentes compositores, estilos y periodos musicales que permitan identificar las situaciones o momentos importantes del cuento, como alegría, temor, tranquilidad. Como ustedes podían ver ahí, Silencio pues no sabía qué hacer y fue con una idea pues donde la hada madrina para poder solucionar el problema. Se sentía triste. Se realiza una ronda mientras se entona la canción creada. La misma puede acompañarse también con palmas. Debe haber uso de recursos pictóricos, o sea, imágenes en conjunto, donde los preescolares realizan creaciones como material escenográfico de la historia. Se narra la historia integrando los pasos anteriores. Es importante tener en cuenta que el tiempo designado a la ejecución total del cuento musical dependerá del nivel de desarrollo evolutivo del grupo y del grado de motivación y participación que demuestren los preescolares y los docentes a cargo. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de destinar varias sesiones para su realización. Independientemente de la edad, los niños y las niñas del nivel inicial se benefician de manera integral mediante el estímulo que reciban al escuchar, presenciar o realizar un cuento musical. Cuando el cuento y la música se unen, el número de actividades que surgen, las diferentes situaciones de trabajo que ofrecen a los niños y las niñas, el aumento de motivación, el ambiente que genera, el nivel de disfrute, hacen que el contexto en el que se produce sea rico y variado. En definitiva, envidiable desde el punto de vista educativo. Pues tenemos algunas conclusiones que el cuento musical propicia en los niños y las niñas del nivel inicial. Que el trabajo corporal en relación consigo mismo, en relación con otras personas, con los seres vivos y con los objetos de su entorno. Segundo, la capacidad expresiva para mejorar la comunicación de su mundo interior y exterior, y por ende una interacción positiva entre los preescolares y las personas adultas. Tercero, el desarrollo de los seres sensibles y creativos que respetan las diferencias de sus compañeros y compañeras. Cuarto, la creación de proyectos comunes, la necesidad de colaborar y el placer de compartir en grupo. Sexto, el estímulo de la creatividad individual a manipular instrumentos musicales u objetos al experimentar movimientos o sonidos corporales expresivos, al fantasear con una historia o al improvisar una pequeña melodía. Séptimo, la interacción de los diversos componentes del currículo de educación inicial de una manera lúdica y creativa. Y octavo, su desarrollo integral mediante el estímulo de las áreas social afectiva, psicomotora y cognitiva. Eso es todo lo que le podemos dar a nuestra interacción. Espero haya sido entendible, de su agrado. ¿Alguna recomendación que nos quisieran dar? No, por mi parte, ninguna, muy bien. Más bien también gracias por aportarnos con ideas para poder trabajar en el aula. Gracias. Gracias, Licen. ¿Alguna otra compañera que quisiera? No sé usted, señorita Lucrecia, señorita.
Señoritas estudiantes, buenos días. Señorita Maya, señorita Yadira, buenos días. Vea, este tema muy bonito, muy interesante, pues, que nos hacen conocer un poco más para enriquecernos. Nuestro aprendizaje con nuestros niños, ya que la literatura infantil es muy importante con ellos, como decían ustedes mismos. Va muy ligada a la expresión corporal, donde los niños expresan muchas emociones, dejan volar su imaginación. Pero hay que tener en cuenta un detalle ahí, que hay que, por ejemplo, si lo que es la literatura infantil significa todo lo que es trabalenguas, cuentos, retahílas, hay que saber escoger el cuento para llegar al niño. A veces cometemos el error de coger temas o cuentitos que les causan a los niños como miedo, como temor, y en vez de lo que ellos lo disfruten, a veces se sienten como temerosos de escuchar el cuentito. Entonces, es muy importante también saber cómo se llega a uno con la canción, con el cuento al niño, porque puede ser una canción bellísima, un cuento bellísimo. Nosotros tan solo apenas si ponemos que el niño escuche la canción o escuche el cuento y no hay ni movimiento de la maestra, entonces es una canción que se va al aire, que no se la aprovecha mucho. Entonces, es muy importante estimular también la canción al niño, el cuentito. La expresión corporal, yo cuando trabajo, siempre cuando trabajo una canción, primero les hago expresión corporal, y dependiendo los movimientos que voy a utilizar en la canción. O cuando se cuenta un cuento, por ejemplo, yo, si es posible, me paro, imito los movimientos. Entonces, hay que hacer que el niño viva también ese momento de ella. Es muy importantísimo saber llegar con el cuento que se escoge. Y muy bonito, muy interesante el material que ustedes nos han dado a conocer. Más bien les agradezco una vez más por compartir un poquito de su conocimiento para podernos enriquecer más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. ¿Alguna otra compañera? Igual, chicas, se les agradece por su trabajo dedicado a lo que es la educación de los pequeños. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Eso es todo lo que nosotros les hemos impartido. Espero poder contar nuevamente así mismo con ustedes para algunos otros tipos de talleres. Y muchas gracias también por habernos dado el espacio, más que todo el tiempo. Y yo sé que es muy importante en estos momentos para ustedes, que están elaborando sus actividades. A ustedes, niñas, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Una linda tarde, señorita Lucrecia, señorita Yadira. Dios me las bendiga a todas. Igual, señorita Mayri, señorita Luqui, compañeritas Selena y se me fue. Cindy. Cindy. Cuídense mucho y gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por su valioso tiempo, estimadas docentes. Bueno, compañeritas y señoritas, muchas gracias. Una bonita tarde. Que Dios me las bendiga. Igualmente. Gracias.